expertas del área social. Vamos a entrar a otra de las temáticas importantes. Vamos a conversar sobre política económica. En esta área, los expertos que harán las preguntas al candidato son el doctor Álvaro Trigueros y el doctor William Pleites. Les damos la oportunidad para comenzar con las preguntas. Álvaro. Coronel, quería plantearle esta pregunta sobre la economía. En la actualidad tenemos una situación que el gobierno desde 2008 lleva un patrón de gasto que está encima de sus posibilidades, y esto ha hecho crecer la deuda enormemente. De hecho, en el 2013 el déficit fiscal va a superar los $1.000 millones, y eso representa más de 20% del presupuesto del Estado. Es decir, que llevamos un patrón de consumo en el que se gasta 20% arriba de las posibilidades del gobierno. Y de hecho, de estos $1.000 millones no se están ocupando para invertir, o sea que no están aportando al crecimiento económico. Por ejemplo, con $1.000 millones se podrían construir más de 4 puertos de la Unión, o se podría construir un enorme aeropuerto de calidad mundial, o se podrían mejorar la infraestructura de todos los hospitales de El Salvador y también de las escuelas. O sea, pero eso no está ocurriendo. O sea, nos estamos endeudando solo para consumir. Entonces, para ser realista, hay que modificar este comportamiento del gobierno. Entonces, hay que reducir gastos, y eso no es fácil, no es popular. También hay que aumentar ingresos, o sea que hay que subir impuestos, y eso tampoco es como muy grato para la población. Entonces, de ganar usted las elecciones en el 2014, ¿cómo va a resolver estos problemas y al mismo tiempo cumplir con las promesas electorales? Primeramente hay que reducir, Sí. Primeramente hay que reducir esa brecha que hay entre el gasto corriente y el gasto de inversión, ya que el 84% del gasto corriente y el 16% del gasto de inversión, pues no es lo normal. Cuando hablamos de los 1.000 millones, que es casi el 4.2 con relación al PIB, lo que vamos a gastar más en el déficit fiscal creo que es para finales del 2013, que está previsto de los 1.000 millones que se van a gastar más, ¿verdad? Nosotros estamos bien claros y lo tenemos escrito, gracias a Dios tenemos todo escrito. Reducir los gastos de protocolo, representación, publicidad, ¿verdad? Yo no le voy a caer mal a los que hacen publicidad, pero miren, ustedes están viendo ahorita en el Ministerio de Educación 1.000 millones en gastos de publicidad y las escuelas cayéndose. Es que estamos haciendo las cosas al revés. Nosotros sí las vamos a hacer como deben de ser, y esa es la ventaja de nosotros. Eliminar las transferencias ministeriales, que ahí es donde se pierde la plata. Congelar la adquisición de vehículos nuevos. Yo les digo a los que venden vehículos, tienen unos parques grandes de vehículos usados, eso les vamos a ir a comprar, pero ya no vamos a gastar tanta plata en vehículos nuevos, porque se estaban enojando porque yo decía que no íbamos a comprar vehículos. Claro, se necesitan los vehículos para transporte, pero nosotros los que hemos sido soldados no necesitamos andar en Mercedes-Benz. Esa es la ventaja de nosotros. Peor si no es de nosotros, está bien que sean de nosotros, ¿verdad? Que con nuestro sudor los compremos, pero aquí los funcionarios están acostumbrados a andar en blindadas con el dinero del pueblo. Con nosotros no va a suceder eso. Reducción de agentes del PPI, mírense que hasta las novias andan cuidando, pues no es posible, hombre. Y eso ustedes bien lo saben, por Dios, lo que estoy hablando, todo el mundo lo sabe. No podemos tapar el sol con un dedo. Y reducción de salario, conmigo nadie va a querer trabajar porque a todos los funcionarios se les va a rebajar el sueldo, ¿verdad? Me imagino que conmigo no va a querer trabajar, pero van a haber soldados que sí van a querer trabajar a la par mía. Y esa es la ventaja
¿verdad? Así es que creemos que nosotros tenemos que reducir esa brecha que hay entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Tiene que ser al revés, a lo mejor. Y creemos en reducir el Estado tiene que ser pequeño y funcional. Yo creo que, y tiene que haber un ministerio de planificación que planifique, hombre. Es que lo que pasa es que lo que no conviene no se hace. Nosotros vamos a hacer lo que le conviene a nuestro país. Tiene que haber alguien que planifique, y les voy a decir por qué. Están viendo que están haciendo una calle, una carretera, le están poniendo el concreto hidráulico, y 6 meses después están rompiendo porque por ahí va a pasar una cañería. Entonces no planifican. Nosotros sí planificamos, y esa es la ventaja. Todos los planes que han habido en todos los gobiernos, los militares lo hemos hecho. Que no los cumplen es otra cosa, pero los militares hemos hecho todos los planes de los gobiernos, hasta el que andaba echando el abate y andaban fumigando, hasta eso lo ha hecho el general Perdomo. Así es que nosotros hemos hecho todos los planes de los gobiernos. Lo que pasa es que no los ponen en práctica. Nosotros para planificar, y nosotros hoy sí, vamos a planificar y vamos a ejecutar para que se pueda cumplir y llegar al bienestar de todos los salvadoreños. Creemos de que no se puede seguir gastando más de lo que se gana. Es que es ilógico. Si lo mismo nos pasa a nosotros. Si ganamos $1,000, no podemos gastar 1,100. Tenemos que gastar 900 y guardar 100 para cualquier emergencia. Y eso es lo que nos está haciendo aquí el Estado. Pero yo le he dicho muchas veces, y lo voy a volver a repetir, llega el funcionario que nunca ha sido, ni tan siquiera ha tenido un chalet, en donde se necesitan 3 personas, la que hace las pupusas, la que sirve el café y la que cobra, ¿verdad? Y cuando llegan y ven los montón de millones, se vuelven locos. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que están haciendo las cosas al revés. Nosotros las vamos a hacer tal como deben de ser. Bueno, haciendo un poco las cuentas de las propuestas que usted propone para reducir el gasto, y en realidad no creo que sea suficiente. Por ejemplo, los gastos de protocolo, viajes y propaganda no son $1,000 millones, sino sí, que es mucho menos. Y claro, son gastos en exceso que algo van a ayudar, ¿verdad? Lo mismo las transferencias interministeriales, debido a unos recursos de inconstitucionalidad que hubo, ya se redujeron y andan por debajo de los $200 millones. Y ya no son transferencias como las que se hacían antes. Ahora están ya más bajo la rigurosidad del mandato constitucional, y así las otras cosas. Entonces realmente no siento como que esta propuesta logra cumplir con las necesidades de ese gran déficit fiscal que tenemos. Pero a eso le quería agregar, a ver si tal vez me pudiera explicar un poco más general, es el tema de en qué se va a concentrar, ¿verdad? O sea, cuáles deberían ser las funciones básicas del Estado, o sea, y con qué principios financieros se debe regir las finanzas públicas para que se puedan cumplir con esas funciones del Estado básicas, y que de esa manera tengamos sostenibilidad en el tiempo. 2 cosas. La primera, que el déficit no ha sido acumulado en estos 4 años. El déficit se viene acumulando desde hace mucho tiempo. Eso es 1. 2, mi general Pinochet contrató a los 4 economistas mejores que estaba en la época para poder sacar adelante Chile. Y Chile hoy es una potencia mundial, prácticamente. Recordémonos de que el comandante no tiene que ser el sabelotodo, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de poder contratar a 4 personas, a 5, a más personas que sepan cómo nos van a sacar adelante el país. Pero también creemos que, y yo le decía, si bien es cierto que 1,000 millones, que es el 4.2% del PIB, relativo al PIB, es ese hoyo fiscal, ese gran déficit que hay, no va a ser posible que nosotros lo podamos cubrir, pero sí es posible si nosotros reducimos el Estado. ¿Cómo es posible que hayan 2,000 personas trabajando en una dependencia? Es que nosotros, mire, y cuando usted decía de las transferencias ministeriales, nosotros tenemos gente
que ve pasar los cheques, y le puedo decir por los montos, y le puedo decir para quién. Entonces nosotros sí tenemos inteligencia, nosotros sabemos todo a dónde vamos a ir a agarrar. Mire el artículo, pero es que no nos van a dejar llegar algunos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos a quién le vamos a ir a pedir el pisto, la plata esa, nosotros sabemos. Artículo 240. Lo que pasa es que podemos resolver todos los problemas si la gente que ha estado trabajando en los gobiernos anteriores y en el actual se pone la mano en la conciencia, y la verdad de las cosas que aquí dice que pueden devolverlo, so pena de irse presos. Claro que no los vamos a meter presos, pero aquí pueden devolver lo que se han llevado. Y le digo, es que no es posible que funcionarios, yo sé de funcionarios inclusive que hay algunos por aquí que estuvieron en los ministerios o en los viceministerios, y son personas probas, y son personas honradas, y son personas honestas. Esa es la gente que vale. Pero también tenemos funcionarios que han sido súper corruptos, y eso va en detrimento de todo lo que usted está hablando, Álvaro. Y eso no lo vamos a permitir nosotros, porque los salvadoreños no merecemos, después de 12 años de estar en el conflicto, y que por último éramos hermanos, porque no eran gringos ni nada, los que estábamos dando duro en la montaña. Hoy nos saludamos con uno en la mañana y aunque los medios de comunicación dijeron que no llegamos, ¿verdad? Pero sí llegamos, ¿verdad? Así es que, disculpen los medios ahí, pero así soy, definitivamente. No puedo cambiar. Yo soy René Rodríguez Hurtado y de aquí no me saca nadie, ¿verdad? Así es que sabemos perfectamente, Álvaro, de dónde vamos a tener el dinero para cubrir todo eso. Y yo creo que de por aquí se ven las casas, ¿verdad? Así es que sabemos. Artículo 140. Nosotros sí sabemos. Y tenemos y como mire, la verdad de las cosas, creo que en 48 horas me dieron el finiquito de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Porque como yo no he manejado dinero del Estado, y si lo llevo a manejar como no son míos, voy a tratar con transparencia y con honestidad. Y esa es la ventaja, porque miren, haber sido el comandante de la Reserva Estratégica del Ejército en tiempo de conflicto, me da la potestad para hablar así, ¿verdad? Porque en mis manos y en mis hombros estuvo la seguridad de toda la nación, y esa es la ventaja. Yo no tenía un sector de responsabilidad. Mi sector de responsabilidad con mis helicópteros y con mis paracaidistas eran desde el río Paz al Huascorán, y desde el Océano Pacífico hasta la guardarraya con Honduras. Todas las veredas me las puedo, gracias a Dios. Los invito a que vayamos a caminar, ¿verdad? Y por ahí hemos andado visitando a todos los veteranos, que somos muchos. Así es que sabemos de dónde vamos a agarrar el dinero, Álvaro. Y mire, y no es mentira, ¿verdad? Hasta va a sobrar. Doctor Pleites, su tiempo para preguntar al candidato. Bien, muchas gracias, coronel. Cuando se habla de la situación económica del país, el diagnóstico suele cambiar dependiendo desde el ángulo del sector que se realiza. Por ejemplo, si uno va a hablar con el ministro de Hacienda, generalmente le va a hablar de los problemas que tiene el país en términos de déficit fiscal, de deuda pública, de liquidez o de solvencia, ¿verdad?, de las finanzas públicas. Si habla con los empresarios, generalmente le van a hablar del problema del lento crecimiento de la economía, de las bajas tasas de ahorro e inversión, del crecimiento de las exportaciones, que si bien ha sido una tasa relativamente más alta, todavía no a los niveles deseados. O si se quiere hablar en términos más generales, le van a decir pues de las dificultades que tiene el país en términos de su competitividad. Sin embargo, si le habla a la gente común y corriente, le van a decir que los problemas principales están relacionados en primer lugar con el empleo, ¿verdad? No hay trabajo, le van a decir, y cuando dicen no hay trabajo se van a hacer referencia principalmente al subempleo y en segunda medida al desempleo. También le van a decir, por ejemplo, de que hay problemas en términos aún si la inflación es baja para la gente, hay un problema de elevación del costo de la vida relacionado pues a que los salarios no tienden a comportarse en función del incremento en el costo de la vida. Obviamente eso significa que al momento de querer elaborar un plan económico va a haber que establecer prioridades, pues como decía un profesor, si todo es prioritario, nada es prioritario. ¿A cuál de estos aspectos usted le asignaría las mayores prioridades?
Definitivamente, si queremos dinamizar la economía, tenemos que fuentes de empleo es lo que necesitamos, porque eso va a degenerar en más impuestos y va a tener mayores ingresos el Estado al haber más gente con trabajo. Gente con trabajo, gente que compra, ¿verdad? Gente que compra, gente que vende, y ahí está el impuesto y se va generando hacia el Estado. Le apuntamos nosotros a las fuentes de empleo, pero para eso tenemos que hacer un pacto de nación con los empresarios. Pero es que hablábamos, y vuelvo a tomar el tema, si aquí empresarios tienen que ver para que nos ayuden a que hagan fuentes de empleo, ¿verdad? Así es que le apuntamos, y eso es lo primordial, y ya lo tocaba la licenciada de Barraza en el aspecto social, que es lo que más le aprieta a la gente, la falta de empleo. Es que es tremendo. Hemos andado nosotros en lugares, y yo lo retomo hoy esta tarde, que la gente vive en champas y ni de plástico negro, de ese grueso, sino que plástico de bolsas de súper. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI y aquí en El Salvador haya gente que esté viviendo en esas situaciones precarias y que nuestros gobiernos, todos los que han pasado, no han podido tomar en cuenta a esta gente? Nosotros le apuntamos a hacer 4 megazonas francas, hoy con los asocios públicos privados. Después vamos a tocar el tema con el licenciado Campos de la seguridad, porque todo lo que estamos hablando no se va a poder hacer si no hay una buena seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Y todo lo que estamos hablando podemos amanecer aquí, lo repito, pero si no va a haber una seguridad para que vengan el inversionista, se dé el lujo de invertir, o vengan inversionistas foráneos a que nos vengan a hacer las 4 megazonas francas que hemos nosotros pensado en las 4 zonas del país, en la central, en la occidental y en la oriental. ¿Para qué? Para evitar que la gente se venga al cinturón alrededor de San Salvador y ir pensando siempre en el medio ambiente, ¿verdad? Porque aquí los que vivimos un poco así, que se puede ver la capital en la mañana, vamos ingresando a esa nube de smog que hay, ¿verdad? Y nosotros estamos en contra de esto, de que se esté en la capital las fábricas. Tenemos que sacarlas y ayudarle a la gente que no venga y que gaste en pasaje. Nosotros tenemos todo bien definido, porque hay mucha gente que el pasaje, como estamos hablando de lo social también, porque todo se concatena, estamos hablando de que la gente gana el salario mínimo, y en la maquila, que creo que son $190 el salario mínimo, y gasta 40, 50 en pasajes, o sea que gasta el 30% que lo puede invertir en comida. Y si nosotros hacemos las zonas francas en lugares, en las diferentes zonas del país, vamos a ayudar a que la gente, el ingreso per cápita sea le llegue más a su bolsillo. Y justamente, coronel, yo me imaginaba que usted iba a decir que era el empleo, porque básicamente el empleo es el que dice todo el mundo, sobre todo en un periodo preelectoral. Sin embargo, cuando uno examina el comportamiento de las variables relacionadas al empleo en El Salvador en los últimos años, uno llega a la conclusión que ese es el gran déficit que han tenido prácticamente todas las administraciones. Entre 1950 y 1978 la economía creció a una tasa promedio anual de 5.8%, y sin embargo las tasas de subutilización laboral, o sea, sumado el desempleo más el desempleo, superaron el 50% de la población económicamente activa, ¿verdad? Por otro lado, inclusive si nos vamos a un periodo más reciente, bueno, de 1990 en adelante, bueno, de 1990 al 95 hubo una reducción de la tasa de subempleo, pero nuevamente comenzó a crecer de 1997 en adelante, y actualmente tenemos que 45% de la población económicamente activa está subempleada, y hay más o menos un 6-7% adicional que está desempleado. Y ahí ha habido gobiernos militares, ha habido gobiernos de empresarios, ha habido gobiernos básicamente de gente que viene de la clase política, pero pareciera ser que esa es la tarea, la materia pendiente, la materia que siempre se ha reprobado en El Salvador. ¿Qué haría usted de manera diferente para asegurar que ahora sí, realmente esas tasas, sobre todo de subempleo, van a poder reducirse de manera sustancial? Mire, cuando CONAMIPE dice que el 72% de las MIPYMES están siendo extorsionadas, es preocupante, porque están siendo cerradas. Cada semana cierran dos pequeñas empresas que tienen 2 o 3 empleados. Entonces tenemos que, todo se concatena, no podemos estar hablando de mejorar la economía si no hay seguridad.
¿verdad? Por eso le apuntamos nosotros que seguridad y empleo son los ejes primordiales que tenemos nosotros en la gesta patriótica para poder desarrollar el plan de gobierno. Si no hay seguridad, va a ser bien difícil que podamos nosotros dar empleo, porque nadie quiere. Hay personas ahorita que medio van a poner una pupusería y están preparando ya las ollas y los insumos, y ya llega el marero y le dice, mire, ya a partir de la otra semana que empiece a trabajar me va a pagar $20 de renta. Ya no la abre. Entonces dejó de darle trabajo a 3 o 4 personas. Y esa es la triste realidad que estamos viviendo. Y eso tenemos que corregirlo. Si no, nosotros hemos visto que si no hay un pacto de nación, un pacto por El Salvador, en donde nosotros en nuestro gobierno pongamos orden, porque sí tiene que haber un pacto. Sabemos perfectamente que no podemos violar los derechos humanos y no los vamos a violar. Nosotros vamos a pacificar el país sin tirar un tiro. Y les vamos a decir cómo. Ya cuando hablemos con el licenciado Campos, vamos a decirles cómo vamos a hacerlo y lo vamos a hacer. Y esa es la ventaja de nosotros, que nosotros sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros decimos, adentro los pícaros y afuera los buenos. Que van a estar uno encima de otro a cucuch, eso ya no va a ser problema de nosotros. Eso va a ser para el que no quiera andar delinquiendo, el que no quiera estar adentro, no va a delinquir. Ese es el mensaje, ¿verdad? Porque nosotros sí vamos a poner orden, que es lo que más necesita el país ahorita para poder dar empleos. No podemos dar empleos y eso no, para nosotros no es una oferta electoral, ¿verdad? Que digamos, no, si nosotros vamos a dar empleo. No, si el empleo lo van a dar los empresarios, ¿verdad? Pero que se sientan los empresarios también, que van a tener toda la seguridad, tanto jurídica como física, para que puedan expandir sus negocios y no se estén yendo fuera del país. Hay todavía 3 minutos, si hay una pregunta concreta para usar ese tiempo. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito más. Por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo que era la caficultura la que iba a dar los empleos y dio muchos empleos, ¿verdad? Quizá no los suficientes. Después se dijo que iba a ser la industria, ¿verdad? Más recientemente se dijo que iban a hacer los servicios, ¿verdad? O en otro momento se dijo las exportaciones. Yo no sé si ustedes han profundizado un poco más en términos de cuáles serían esas actividades, ¿verdad?, que podrían ofrecer trabajos decentes a esa enorme cantidad de salvadoreños que andan buscando como principal, llamémosle así, aspiración de un nuevo gobierno que realmente mejoren las oportunidades de empleo. 2 minutos, teniente coronel. Mientras el gobierno siga discutiendo o peleando con la empresa privada, va a ser bien difícil. Nosotros, por eso lo decíamos, nosotros siempre hemos sido amigos, vamos a seguir siendo amigos, porque si no hay un pacto no vamos a poder hacer nada. Y le apuntamos a de que sentándonos, dialogando, podemos nosotros sacar adelante el país y darle a todos esos jóvenes lo que se merecen, porque los jóvenes son el presente y el futuro, no son el futuro, son el presente y el futuro del país. Ya vemos varios de aquí que ya vamos de paso, ya vamos de salida, pero los jóvenes tenemos que darles un buen El Salvador. Muchas gracias a nuestros expertos del área económica. En breve regresamos con este conversatorio con el candidato, el teniente coronel René Rodríguez Hurtado, del Partido Salvadoreño Progresista.